Señal directa. Y a propósito de la discusión sobre el presupuesto de egresos del 2026 para el ejercicio del gobierno del estado, la fracción de Morena votó en contra y la diputada Candelaria Ochoa sostiene que este presupuesto está alejado de las personas y tiene críticas muy específicas respecto al monto que se está destinando a la agenda de género, así como a temas sociales. Para abundar sobre esto tenemos a la diputada Candelaria Ochoa del Partido Morena en la línea para que nos platique más sobre el motivo por el cual votaron en contra. Diputada, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Platíquenos sobre sus inconformidades respecto a este presupuesto del 2026, específicamente en lo que usted considera que no atiende a la agenda de la ciudadanía y particularmente a las mujeres. Bueno, pues es una agenda al estilo Jalisco, misógina, machista, que la Secretaría de Igualdad Sustantiva y de Género solo tiene el 0.3% del presupuesto. Es decir, Jalisco tiene 182,000 millones de pesos. A lo mejor es una cifra que no la podemos como entender de qué significa, pero que significa solamente aproximadamente 300 millones de pesos para la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Y bueno, la Secretaría en estos años ha tenido una disminución de tener 500 o 600 millones de pesos, ahora tiene apenas 300. Y bueno, es lamentable que hoy, cuando se dice una agenda de igualdad, cuando somos la mitad de diputadas y diputados, pues tenemos un presupuesto muy limitado para la agenda de igualdad sustantiva. Y además, diputada, en el entendido de que todavía está vigente la alerta de violencia de género aquí en el estado de Jalisco, tanto federal como estatal, y no estamos viendo ese reforzamiento en el presupuesto, y también hemos documentado en este espacio que no se cumple el acceso libre a la interrupción legal del embarazo en los hospitales públicos, ya que hay muchísimos objetores de conciencia, médicos que se niegan a realizar estas prácticas y que por lo tanto, sobre todo niñas y mujeres que son víctimas de violencia sexual, no pueden acceder a este derecho que se supone que es constitucional. Mira, el año pasado había 3 millones de pesos para la interrupción legal del embarazo, hoy ni siquiera está presupuestado. Entonces, bueno, es preocupante que una agenda como la de igualdad sustantiva sea tan minimizada. Repito, solo representa el 0.3%, ni siquiera una décima de los 182,000 millones de pesos que representa el presupuesto, y es lamentable que una diputada de oposición como lo soy yo, pues sea quien está pugnando por un mayor presupuesto para la Secretaría. Claro, diputada, incluso ha habido estudios por parte de organismos civiles que señalan que la propuesta de presupuesto para el 2026 está orientada en realidad a temas más cosméticos o de turismo de cara al Mundial del 2026. ¿Usted lo considera así justamente por la repartición del dinero en materia de seguridad y en cámaras de videovigilancia? Mira, al C5 le aumentan el 19,000% al C5. C5 a ninguna persona que desaparece, a ninguna persona que en este momento podemos decir que desapareció en la calle Manuel Acuña y que le dieron seguimiento a esa desaparición. Entonces, bueno, tienen un presupuesto increíble para ese C5 que no tiene una, pues, realidad con lo que sucede en el estado. Y por otro lado, me parece preocupante que cuando denuncian una forzada, pues dicen que a una cuadra estaba la persona con una camioneta, que se fue en una bicicleta, que dejó la motocicleta, que lo levantaron en una camioneta, pero que no tenemos en realidad la certeza de qué pasó. Entonces, bueno, ese es por un lado. Y luego nos dijeron que las placas eran muy importantes cambiarlas porque iban a poner el QR mucho más grande. Resulta
el QR es del mismo tamaño y que además los tornillos para atornillar las placas en los automóviles, pues resulta que no están en el mismo lugar que las anteriores. Entonces, bueno, es una lástima que usen el recurso público con engaños y que además lo usen de manera facciosa. Diputada, y finalmente quisiera preguntarle cuánto se le destina al tema del transporte público, porque si bien se están priorizando la movilidad justamente de cara al Mundial, una vez que se termine nos quedamos aquí las y los ciudadanos con problemas muy fuertes de movilidad en ese sentido, y aparte estamos viendo, por ejemplo, que tiene apenas un día de operación la línea 4 del tren ligero de Tlajomulco y ya está totalmente saturada y problemas operativos muy severos como falta de conexión y falta también de un horario continuo que esté homologado con otros sistemas de transporte masivo. En ese sentido, ¿cómo quedó el presupuesto para el 2026? Fíjate que es una lástima también que el presupuesto, por ejemplo, para vivienda y para transporte no sea una prioridad para Jalisco, porque aun cuando la línea 4 se puso en operaciones, entre comillas, ayer, que por cierto, los dejó el tren, lo que decíamos es que es una línea 4 que no conecta con las líneas generales del transporte público. Entonces, bueno, pues es una línea muy limitada y que se ha gastado muchísimo dinero y que lo vamos a pagar con creces, porque es una inversión pública-privada que no representa las necesidades de las y los jaliscienses. Diputada, se nos termina el tiempo. Le agradecemos muchísimo por este análisis y críticas al presupuesto que usted nos comparte esta noche. Muy buenas noches. Solo decirles algo muy importante. Adelante. La Secretaría de Igualdad Sustantiva tiene el 0.3% del presupuesto. Increíble la cifra. Diputada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. La diputada Candelaria Ochoa de Morena.